Impresionante, alguien logró grabar en Monterrey, en plena avenida de Molones Prieto, una persona circulando en un scooter eléctrico. Bueno, pues tremendo. Me imagino que hay regulación para ese tema y entiendo que no debería estar ahí. Por otro lado, esta imagen, bueno, pues tenía que compartirlas. Vean ustedes cómo se rasca este gatito con un puercoespín. Bueno, más bien un erizo, porque los puercoespinos tienen sus diferencias, ¿no? Tienen sus diferencias. Pero bueno, ahí están estos animalitos que de repente se llevan muy bien con las con las otras mascotas. Por otro lado, en Estados Unidos, en Massachusetts, fue envuelta en llamas una iglesia después de ser alcanzada por un rayo. Vean ustedes, colapsa este edificio que consideran es histórico. Insólito. Fíjense quién está haciendo ejercicios militares. Indonesia está inaugurando un ejercicio militar en el que participan países como Estados Unidos y China al mismo tiempo, colaborando. Indonesia ha dado comienzo el día de hoy a un ejercicio militar marítimo en el que participan cerca de 49 países. Muchos de esos países son rivales: Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte. Vamos, diferentes países que incluso están peleados con la misma Indonesia. O sea, el Ministerio de Defensa de Indonesia ha indicado en un comunicado que el ejercicio llamado Komodo se lleva a cabo entre las islas de Borneo y Celebes. Esto será del día de hoy, lunes, hasta el próximo jueves, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral. Esto sobre todo para estar listos ante posibles desastres naturales, ayudas o asistencias humanitarias o amenazas marítimas. Ya que están juntos ahí, ¿por qué no se dan la mano en vez para que se tranquilicen las cosas? El punto es que Joko Widodo participará dentro de estos ejercicios, que es un destructor de la Armada del Ejército Popular de Liberación China y también una fragata con capacidad de portar misiles, según ha dicho también el South China Morning Post. Esta celebración se va a dar, esta celebración más bien, este ejercicio militar se va a dar después de la famosa conferencia de seguridad que se dio en Shangri-La, en los diálogos en Singapur, en los cuales hubo varios encuentros entre Estados Unidos, China y otros países más. También en el que estos últimos 7 días hubo 2 encuentros entre casi un choque entre un buque de guerra chino contra un buque de guerra de Estados Unidos. También lo mismo con aviones. O sea, están las tensiones por un lado, pero por otro lado están haciendo ejercicios militares. Los esfuerzos de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y China siempre pues son tensos, con roces comerciales o incluso con alianzas entre otros países que pues son enemigos en común, etcétera. Bueno, el punto es que ahora mismo se da algo insólito, un ejercicio militar entre países que tienen ahora mismo un desacuerdo importante e incluso al borde de los roces militares. Algunos incluso aseguran que podría darse un conflicto militar entre China y Estados Unidos, y a pesar de eso, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que logra Indonesia, unirlos por lo menos unos días. Binance, una de las empresas más grandes. Sí, como quieras. Sí. Por otro lado, advierten de una fuga masiva de trabajadores calificados en este último año desde Rusia. Desde la invasión de Ucrania, mucha gente muy bien preparada, científicos, ingenieros, gente que pues, oye, le cuesta a un país poder tener. Todas las universidades, los incentivos que hay para que pues pueda prosperar un país en cuanto a su educación, en cuanto a personas súper preparadas, pues es durísimo, es costoso, ¿no? Poder tenerlos. Y ha habido una fuga masiva. Los trabajadores calificados más importantes de Rusia se han ido yendo a otros países, porque hay otros países que dicen, oye, pues yo aquí te invito, si tienes estas características, pues vente para acá y vente para acá y vente para acá. Pues al final, si han visto todo este problema económico que han tenido, pues han decidido salirse. 1.30 millones de jóvenes han ido abandonando la población activa, y ya sea porque pues los invitan a trabajos, porque hay escasez de mano de obra, porque pues pueden que los movilicen, etcétera, etcétera, pero dándoles preferencia sobre todo a la fuga masiva de cerebros. Esto lo declara Alexandra Prokopenko, ex asesora del Banco Central de Rusia, y bueno, pues esto lo reportan. Dice, no creo que las autoridades rusas lo quieran admitir.
Dice, pero hemos estado siendo testigos de una fuga masiva de cerebros en Rusia. La economía de Rusia va a ser afectada por esta razón durante las próximas décadas. Para poder recuperar, para poder volver a crear todos esos cerebros, todas esas personas con mucho talento, pues no va a ser fácil. Y no es que sale nada más de la noche a la mañana. Entonces tendrán que venir otras generaciones muy preparadas para poder recuperar todo lo perdido. La misma Prokopenko asegura que ella misma fue parte de esa oleada masiva de jóvenes rusos que han huido del país. Ahora se desempeña en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Pero así están muchos, ¿verdad? Que se han tenido que ir a otros países precisamente por eso. Gente de programación, de ingeniería, de salud, etcétera, etcétera. Los primeros tanques de Leopard ya han sido avistados por el ejército ruso. Un oficial ruso aseguró ya haber visto más o menos unos 30 tanques Leopard 2 en la zona de Novodonetsk, donde aseguran que están siendo utilizados aparentemente para romper las líneas enemigas. Por primera vez, dice un ruso de los ejércitos, de las tropas rusas, hemos visto en nuestro sector los Leopard que se habían pronosticado y dice pondrán en lisa a fuerzas adicionales, según dice el comandante del batallón que ha visto esto. Dice también, por otro lado, un oficial asegura haber visto esta treintena en la zona de Novodonetsk, donde los ucranianos intentan buscar romper las líneas enemigas, y todavía no se han visto los Challenger británicos ni los Abrahams tampoco. Aproximadamente los rusos han perdido 2,000 tanques aproximadamente en el campo de batalla. También se habla de escasez de armamento y misiles del T-34 soviético. Por otro lado, en Sudán, donde pues ha estado dando este conflicto que está llevando casi a la guerra civil, el ejército de Sudán trasladó su rechazo ante cualquier posible intervención de la comunidad internacional. Según dicen, ante cualquier posible intervención o injerencia por parte de la comunidad internacional en el marco de los combates con las fuerzas de apoyo rápido, han pedido a las Naciones Unidas que condenen las acciones de grupos paramilitares. Si bien respetamos y valoramos las iniciativas regionales e internacionales, cualquier intento o dirección de intervención externa perjudicaría y complicaría la situación, mientras que alimentaría más el conflicto y contribuiría a su sostenibilidad. Pero también, bueno, es una realidad. O sea, por un lado, sí es importante que se invierta en tratar de calmar las cosas. Por otro lado, también es verdad que hay intereses de muchos países que quieren que quede un grupo o que quede el otro, y eso le da más leña al fuego del conflicto.